en las esferas de la producción y la comercialización y la prestación de servicios. El que suscribe, representante popular del Partido Movimiento Regeneración Nacional de la 65ª legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, con fundamento en los artículos 4 y 47 de la fracción segunda de la Constitución Política del Estado de Hidalgo, 25 fracción cuarta y 124 fracción segunda y 125 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, dispositivos jurídicos a través de los cuales se faculta a las y los diputados para ejercer el derecho a iniciar leyes y decretos, me permito presentar. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Fomento Cooperativo para el Estado de Hidalgo. Primero, que el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en su artículo 1, numeral segundo, establece que para el logro de sus fines, todos los pueblos pueden disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales, sin perjuicio de las obligaciones que derivan de la cooperación económica internacional basada en el principio del beneficio recíproco, así como el derecho internacional. Segundo, que el primer párrafo en su artículo 9 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que no se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente en cualquier objeto lícito. En relación a lo anterior, la Ley General de Sociedades Cooperativas establece en su artículo segundo que la sociedad cooperativa es una forma de organización social integrada por personas físicas con base en intereses comunes y en los principios de solidaridad, esfuerzo propio y ayuda mutua, con el propósito de satisfacer necesidades individuales y colectivas a través de la realización de actividades económicas de producción, distribución y consumo de bienes y servicios. El artículo 3 de la mencionada ley define a la figura jurídica denominada organismos cooperativos como las uniones, federaciones y confederaciones que integran las sociedades cooperativas y al sistema cooperativo, como la estructura económica y social que integran las sociedades cooperativas y sus organismos. En el artículo 4 de la citada ordenamiento legal, prevé que el movimiento cooperativo nacional comprende tanto al sistema cooperativo como a todas las organizaciones e instituciones de atención técnica del cooperativismo a nivel nacional. Tercero, que la Ley de Fomento Cooperativo para el Estado de Hidalgo tiene como objeto el establecimiento, la regulación y la coordinación de políticas, programas y acciones de fomento cooperativo en el Estado de Hidalgo. Entendiéndose el conjunto de normas jurídicas y acciones realizadas por el Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo y los municipios para la organización, expansión, desarrollo del sector y movimiento cooperativo. Cuarto, por su parte, en el artículo 3 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos establece que la educación, incluida la educación superior, tendrá a desarrollar armónicamente todas las facultades y fomentará en el ser humano, entre otros aspectos, los valores, el amor a la patria y la conciencia de la solidaridad internacional. De acuerdo con el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia, la palabra solidaridad significa adición circunstancial a la causa o a la empresa de otros, y esto se relaciona intrínsecamente con el sentido jurídico del cooperativismo, siendo relevante mencionar
que recientemente el cooperativismo ha sido reconocido por la publicación Forbes México 2020 como una forma de empresa social y solidaria que ha demostrado tener destacables resultados para la economía nacional. Siguiendo con el contenido de la referida publicación, la Organización de las Naciones Unidas ha manifestado que Nueva Zelanda es uno de los países más cooperativos del mundo, siendo relevante mencionar que las cooperativas industriales son un importante motor para la economía de cada país. Quinto, en relación a lo aquí vertido, es necesario considerar que las metas del objetivo 8, trabajo decente y crecimiento económico, de los objetivos de desarrollo sostenible establecidos por los Estados miembros de las Naciones Unidas en 2015 como parte de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, conminan a los Estados miembros a promover políticas públicas orientadas al desarrollo que apoyen actividades productivas, la creación de puestos de trabajos decentes, el emprendimiento, la creatividad y la innovación, y fomentar la formalización y el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, incluso mediante el acceso a servicios financieros. Mejorar progresivamente de aquí a 2030 la producción y el consumo eficiente de los recursos mundiales y procurar desvincular el crecimiento económico de la degradación del medio ambiente conforme al marco nacional de programas sobre modalidades de consumo y producción sostenibles. Empezando por los países desarrollados, reducir considerablemente la proporción de jóvenes que no están empleados y no cursan estudios ni reciben capacitación. No omito mencionar ante esta soberanía que las metas de referencia son coincidentes con el ideario del presidente de los Estados Unidos mexicanos, Andrés Manuel López Obrador, quien en su reciente libro, A la mitad del camino, reproduce el contenido del documento Guía Ética para la Transformación de México, que fue elaborada por un grupo de pensadores libres y que mencionan en relación al tema de la riqueza y la economía lo siguiente: la economía debe de servir a las personas y no al revés. La riqueza que tiene mayores efectos positivos en la vida de los individuos y de los países es la que está mejor distribuida. Una economía que cumple con estos dos principios es una economía moral. Sexto, por lo anterior, que el objetivo de la presente iniciativa consiste en maximizar el derecho humano al desarrollo económico de la población de nuestro Estado, haciendo efectivo los fines y las facultades del gobernador del Estado, haciendo efectivo los fines y las facultades de los presidentes municipales previstos en las fracciones primera, séptima, octava y novena del artículo 2 de la fracción primera y del artículo 8 y en la fracción segunda del artículo 10 respectivamente, todos de la Ley de Fomento Cooperativo para el Estado de Hidalgo, en coordinación con 17 entidades paraestatales sectorizadas, a la Secretaría de Educación Pública del Gobierno del Estado, encargadas de prestar servicios de educación superior, las cuales, de conformidad con la información pública contenida en la página electrónica de la Secretaría de Finanzas Públicas, son: el primero, el Instituto Tecnológico Superior de Huichapa; 2, Instituto Superior de Occidente del Estado de Hidalgo; 3, Instituto Tecnológico Superior de Oriente del Estado de Hidalgo; 4, Universidad Intercultural del Estado de Hidalgo; 5, Universidad Politécnica de Francisco y Madero; 6, Universidad Politécnica de Huejutla;
7. Universidad Politécnica de la Energía. 8. Universidad Politécnica de Pachuca. 9. Universidad Politécnica de Tulancingo. 10. Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo. 11. Universidad Tecnológica de la Huasteca Hidalguense. 12. Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense. 13. Universidad Tecnológica de la Zona Metropolitana del Valle de México. 14. Universidad Tecnológica del Mineral de la Reforma. 15. Universidad Tecnológica de Tula-Tepeji. 16. Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital. Y 17. Universidad Tecnológica Minera de Zimapán. Lo que indudablemente generará las condiciones jurídicas y administrativas para que el fomento cooperativo favorezca al 100% de la población del estado de Hidalgo en forma innovadora, responsable y cercana a la población, ya que la presente iniciativa no conlleva el planteamiento de la erogación de mayores recursos públicos financieros, y ello se debe a que, como se observa en sus páginas electrónicas, los mencionados organismos públicos descentralizados en su mayoría ya cuentan con centros incubadores de negocios, cuya finalidad es acompañar, asesorar y capacitar a los emprendedores egresados de dichas instituciones de educación superior, generando ideas de negocio entre los estudiantes, lo que permite la incubación de proyectos de emprendimiento hasta la constitución de microempresas. Lo anterior, dentro del marco del Plan de Acción de la Política Sectorial 2020-2030 en materia de reducción de pobreza, contenido en la actualización del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022, específicamente en atención a la acción estratégica B, denominado propiciar el desarrollo comunitario para reducir los efectos de la pobreza, cuyos apartados B1, B2 y B3 prevén lo siguiente. B1. Innovar metodologías para impulsar el desarrollo comunitario en localidades de muy alta y alta marginación, que fomenten entre sus habitantes capacidades autogestivas y promuevan el desarrollo permanente. B2. Impulsar el desarrollo comunitario con programas autosustentables en localidades vulnerables mediante alianzas con asociaciones civiles y empresas del sector privado. B3. Instrumentar un programa para el diseño e implementación de proyectos de autoempleo comunitario. Séptimo. Aunado al anterior, se aprecia la necesidad de armonizar el texto de los artículos 7 y 9, inciso D, ambos de la Ley de Fomento Cooperativo para el Estado de Hidalgo, con el contenido de la fracción segunda del artículo 13 de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Hidalgo, por advertir que el texto del artículo citado en primer término continúa haciendo referencia a la Secretaría de Finanzas y Administración del Poder Ejecutivo del Estado, mientras que la denominación correcta de dicha dependencia de la Administración Pública Centralizada es Secretaría de Finanzas Públicas. De igual manera, se aprecia la necesidad de armonizar el texto de las fracciones primera y segunda del artículo 24 de la Ley de Referencia, las cuales aún prevén al salario mínimo como una unidad de medida, con el contenido de los artículos 26, apartado B, y 123, apartado A, fracción sexta, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispositivos constitucionales que establecen, en primer término, que la unidad de medida y actualización será utilizada como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar
la cuantía de los impuestos de las leyes federales y de las entidades federativas, así como de las disposiciones jurídicas que emanen de las mismas. Y en segundo lugar, que el salario mínimo no puede ser utilizado como índice, unidad, base, medida o referencia para fines ajenos a su naturaleza. Por lo antes vertido, se propone a esta legislatura la presente iniciativa a efecto de que, previo análisis y discusión de la misma, se apruebe la reforma y adición de diversas disposiciones de la Ley de Fomento Cooperativo para el Estado de Hidalgo para quedar como sigue. Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Fomento Cooperativo para el Estado de Hidalgo. Único. Se reforma el artículo 7, fracción primera, del artículo 8, las fracciones primera, segunda y cuarta del inciso C, y el inciso D del artículo 9, y las fracciones primera y segunda del artículo 24, y se adiciona el inciso E al artículo 9, todas de la Ley de Fomento Cooperativo para el Estado de Hidalgo, para quedar como sigue. Artículo 7. La organización y distribución de los negocios del orden administrativos en los términos de esta ley corresponden al Poder Ejecutivo a través de las dependencias denominadas Secretaría de Trabajo y Previsión Social, Secretaría de Desarrollo Económico, Secretaría de Desarrollo Social, Secretaría de Finanzas Públicas y Secretaría de Educación Pública, por medio de las instituciones de educación superior sujetas a su coordinación sectorial. Los presidentes municipales cumplirán los objetivos de la presente ley sin menoscabo del cumplimiento de la normatividad que regula sus atribuciones. Artículo 8. Corresponde al gobernador del Estado aprobar el Programa General de Fomento Cooperativo del Estado de Hidalgo en términos de lo establecido en el Plan de Desarrollo Estatal en materia de bienestar y reducción de la pobreza. Artículo 9. Corresponde a las secretarías, sin perjuicio de lo dispuesto en otros ordenamientos, lo siguiente. A la Secretaría de Desarrollo Económico, primero, fomentar y promover la constitución de sistemas de organización social, particularmente las cooperativas. Segundo, ejecutar los proyectos de apoyos económicos que el Poder Ejecutivo del Estado otorgue a las empresas sociales, a las microempresas y a los sectores empresariales, así como a los financiamientos y prerrogativas que procedan en términos de las disposiciones presupuestales aplicables. A la Secretaría de Finanzas Públicas, a la Secretaría de Educación Pública, primero, prestar servicios de orientación a los emprendedores por conducto de los centros de incubación de negocios de las instituciones de educación superior sujetas a su coordinación sectorial, privilegiando la orientación para la sustitución de sociedades cooperativas y canalizando a los emprendedores para su atención, cuando así proceda, a las demás dependencias previstas en el artículo, así como a los presidentes municipales. Artículo 24. Primero, las sociedades cooperativas de consumidores dedicadas a suministrar exclusivamente a sus socios víveres, ropa, calzado, mientras el capital no exceda de 170 veces la unidad de medida y actualización. 2. Las sociedades cooperativas de productores, mientras el capital no exceda de 260 veces la unidad de medida y actualización y estén integradas en su totalidad por obreros o campesinos o por los dos. Para efectos del siguiente artículo, no se contabilizará como parte del capital de la sociedad el capital amortizado de los muebles, maquinaria y demás bienes necesarios para los fines económicos de la sociedad y los transitorios que
Primero, el presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Estado de Hidalgo. Segundo, se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan a este decreto. Compañeras y compañeros diputados, pues esta propuesta de iniciativa, este proyecto, pues es también para saldar de manera justa como las sociedades cooperativas lo han venido manejando a través de la justicia social, que es la manera de producción y organización de parte de los migrantes, de los campesinos, de los obreros, en donde se expuso ante ustedes y que obviamente producen y generan ingresos también para nuestras comunidades. Atentamente, diputado Luis Ángel Tenorio Cruz, integrante del Grupo Legislativo de Morena. Es cuanto, presidente. Gracias, diputado. La iniciativa